promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Fe, precioso recurso, valioso recurso. A veces nuestra fe tiene que ser probada así como se prueba el oro. Tenemos que pasar por luchas, por problemas, por pruebas, por aflicciones. Todo esto tenemos que pasarlo, pero tenemos que superarlo. Cuando leo la historia del patriarca Abraham, yo con él soy llamado creyente. Y voy a decirles, el pacto de Dios con Abraham es un pacto de Dios contigo. Es el pacto de Dios conmigo. Cuando Dios hace un pacto, cree que este será cumplido. Dios ya había previsto todo lo que iba a pasar, y les voy a leer lo que dice en Gálatas capítulo 3, verso 6, acerca de la fe. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Me llama mucho la atención todas las veces que menciona la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó a Dios, y por esto le fue contada su fe, le fue contada por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y también pasamos a ser hijos de Dios. No todos los hijos de Abraham son hijos de Dios, pero todos los de la fe son hijos de Abraham, y todos los de la fe somos hijos de Dios, Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a todas las personas, a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. Ya había previsto Dios que había de justificar por la fe a todas las familias como te apellides, y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham, cuando yo estoy leyendo, Dios habla con Abraham y le dice: no temas, Abraham. Muchas veces Dios habló diciendo: no temas. Otra de las veces, para poder justificar la fe de sus discípulos y probar si ellos tenían fe. Me llama mucho la atención dos ocasiones muy importantes. Una, en la noche de tormenta, cuando la oscuridad era terrible, cuando los discípulos del Señor estaban en una barca. Les había dicho: espérenme, yo los voy a alcanzar ahí en la mar. Y en mar abierta, la tormenta estaba tan fuerte, tan desesperante, que uno que otro relámpago hizo ver como que venía caminando alguien en la tormenta. Ellos empezaron a gritar de miedo, no de confianza, de miedo. Entonces el Señor les dijo: no teman, soy yo. Jesús le dice, ¿verdad?, a ellos que no teman. Esta es una de las veces que me llama la atención. Es cierto, la fe de ellos fue probada, y puedo decir que en esa ocasión reprobaron, porque uno nada más fue el atrevido, el intrépido. Dios bendice a los intrépidos, Dios bendice a los atrevidos. Le dijo uno de estos hombres: Señor, si eres tú, no podemos distinguirte, mándame a que yo vaya caminando a ti también sobre las aguas. Entonces aquel hombre llamado Pedro empezó a caminar sobre las aguas, y quiero decirte que llegó un momento en que él experimentó la gloria superior de caminar sobre las aguas. Atrévete a caminar sobre las aguas. Cree solamente. Para el que cree, todo es posible. Entonces Pedro después empezó a hundirse. ¿Sabes que uno de los enemigos más grandes de la fe precisamente es la duda? El Señor confrontó a Pedro y le dice: ¿por qué dudaste, Pedro? Empezó a hundirse Pedro, y seguramente, muy seguramente, todos los discípulos que estaban en la barca, cuando llegó Pedro allí a la barca de nuevo, le empezaron a hacer burla, lo empezaron a conocer como el que dudó, pero en realidad yo creo que Pedro fue el que creyó.
porque todos no creyeron, ninguno de ellos creía, no entendían que Jesús, ¿verdad? Si está ahí, Él les dijo, nunca te voy a dejar. En otra ocasión, de la misma manera, en otra parte de la Biblia, habla de que estaban en una tormenta porque seguido estaban pasando de un lado de la mar al otro lado de la mar. Entonces, en esta ocasión, el Señor se quedó profundamente dormido mientras ellos estaban gritando y decían, ¿verdad? Él estaba en la proa. Empezaron a gritar y empezaron a decir, Señor, ¿cómo es posible que tú duermas? Sálvanos porque perecemos. ¿Por qué estás descansando? No teman. En realidad el Señor les dijo, reprendió a la mar y reprendió al viento. Y dentro de su corazón empezaron a decir esto, ¿quién es este? Que aún el viento y la mar se someten. Aún el viento y la mar le obedecen. Esto que te estoy diciendo está llamando mucho la atención de las personas que nos escuchan, porque debe de detonar fe en ustedes para que ustedes sepan todo lo que hace la fe por ti. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, es muy fuerte lo que les voy a decir, pero esto que les voy a decir, Dios encerró toda la ley bajo maldición, todos los escritos hermosos, grandes, amplios, que están en Deuteronomio, en Levíticos, en cumplimiento, toda la ley que el Señor puso, que escribió con su dedo en piedras, con el dedo de Dios en piedras. Quiero decirte que todo lo encerró el Señor bajo maldición, para que la ley no justificase a nadie, porque entonces toda la gente se iría como se van muchas personas, muchas religiones y aún muchos cristianos, creyendo que con hacer, con obedecer, con pagar, con cumplir, con sobornar. Pero mira lo que dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en este libro para cumplirlas y hacerlas. Y esto lo recalca mucho en Deuteronomio, cuando está hablando de todas las bendiciones. Dice, pero no se aparte tu corazón ni a diestra ni a siniestra de esta ley, del libro de aquesta ley. Si no te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque si te apartas, maldito vas a ser. En realidad, Dios maldijo, escucha bien, encerró toda la ley bajo maldición. Y por la ley ninguna carne, ninguna persona se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vive por la fe. Ahora, repite conmigo si eres hijo de Dios, si eres hijo de Abraham. El justo por la fe vivirá. Soy justo porque el Señor del fruto de su sacrificio, mi siervo justo, dice Dios, justificará a muchos. Su sangre me hizo justo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sabes en qué momento se hizo Jesucristo maldición por nosotros? Escrito está, esto está escrito en la ley. Solamente las personas que eran matadas en un madero, colgadas en un madero, eran los asesinos, los delincuentes, los depravados, los maldicientes, los asesinos, los ladrones, los que tenían una culpa muy fuerte, eran puestos en una cruz. Y todo el que era colgado en una cruz era maldito, porque moría en maldición. Y quiero decirte que la persona de Jesucristo fue colgado en el desierto, fue colgado en el monte de la calavera, así le llaman, en el monte de Calvario. Ahí fue colgado Jesucristo, el justo por los injustos. Él fue maldecido por la gente y murió como si fuera un maldito. Murió en medio de los ladrones para que tú fueras bendito. Ahora, por medio de su sacrificio, Jesucristo nos ha bendecido. Entender la vida de Abraham. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Isaías 52:13. Jesucristo, en medio de la situación de adversidad, el Señor nos resucitó de los muertos. Verdad profunda. Tú verás la gran prosperidad
descubre el plan de triunfo de Dios antes de permitir que tú pases por ciertos momentos contrarios. Él mismo determinó tu éxito por adelantado, porque Dios no te hizo perdedor o perdedora. Dios no te ve como fracasado mucho antes de cruzar. Dios te dice lo que Él hará contigo. Quiero decirte que Dios le dijo a Abraham, antes de que pasara tantas cosas, antes de que se enfrentara aún a reyes asesinos y él saliera vencedor, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios, sabiendo que Abraham iba a padecer muchas cosas, una angustia tremenda, Dios habló a Abraham y le dijo: Abraham, él vivía muy cómodamente en Ur de los Caldeos. En los caldeos eran, digamos que, muy señalados hasta la fecha, porque tenían infinidad de dioses ajenos, dioses que no eran Dios. Tenían imágenes, tenían símbolos, tenían esculturas para el sueño, para la fertilidad, para el amor, para todo tenían esculturas ahí, y decían, ¿verdad?, eran adoradores de dioses ajenos. Sin embargo, Dios le habló de una manera sencilla a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y yo te voy a bendecir, te bendeciré y te pondré en alto. Voy a darte mucha familia, muchos hijos. Con una esperanza. Su esposa era estéril, era una mujer muy hermosa, lo que dice la Biblia, pero no podía darle hijos. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios predestinó a Abraham. Antes del sufrimiento le dijo Dios todo lo que él iba a hacer con su vida. El Padre Eterno habló estas palabras acerca de Jesucristo antes de relatar el proceso de Isaías 53. En Isaías 53 habla acerca de todo el sufrimiento del Mesías. Cuando Dios presenta el plan redentivo, jamás se enfoca en el sufrimiento. No te enfoques en los problemas, no te enfoques en los sufrimientos. No hay problema grande, Dios es grande. Dios dice: la recompensa extraordinaria que daré a ti por causa de la obediencia, de creer, te daré 4 estaciones claves. Dice en un libro que estoy leyendo que se llama Predestinados para Ganar. Este libro lo pude grabar y escribir con algunos hermanos hace ya varios años. Prosperidad. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy, muy, muy poderoso. Génesis 26:13. Antes, quiero decirte que el Señor preparó una situación de angustia, de aflicción, porque a veces tenemos aflicción. Cuando le dijeron a Abraham que su sobrino Lot había sido secuestrado y que los reyes asesinos que habían quemado ciudades, que habían secuestrado gente, que habían robado ciudades enteras, habían derrotado la ciudad donde estaba su sobrino, en Sodoma y Gomorra. Fueron derrotados esos reyes y llevaron secuestrado a su sobrino, y él iba con angustia. Mandó a traer a sus siervos 317 hombres con todo, y él. No eran hombres guerreros, eran panaderos, eran agricultores, eran los que cuidaban los borregos, eran hombres que habían crecido, eran siervos de Abraham. Pues sin ser hombres malvados, sin ser hombres de guerra, se enfrentaron a 4 reyes con todo y su ejército de asesinos, y los vencieron. Y Abraham regresó después de haber vencido a esos reyes que tenían miles de hombres, con solo 317 hombres. Vino Abraham, pero enriquecido, muy enriquecido, y le dio el diezmo del botín a Melquisedec. Pero Abraham ya había sido engrandecido. Toda persona que se ha rendido en su voluntad, que le ha creído a Dios, a servir a Dios de todo su corazón, siempre termina prosperado. La primera palabra es prosperidad, porque definitivamente despojarse de la gloria para asumir la naturaleza pecaminosa, esto era algo exageradamente humillante para nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo siervo, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Como cordero fue llevado al matadero,
como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sin embargo, el Padre dice, lo prosperaré. Cuando Jesucristo resucita, Él mismo dice, he traído cautiva la cautividad. Les voy a dar dones a ustedes. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad de este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto representa uno de los códigos más extraordinarios que se activa en toda persona que acepta el propósito de Dios, sin duda, sin temores. Quiero que tú sepas que en la medida que honres la comisión que Dios te ha puesto, nunca serás perdedor. Tú estás predestinado para siempre. El capítulo final de la historia será bendición, será prosperidad, será vida eterna. El Señor dice, Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora quiero revelar a ustedes el poder de la bendición que Dios ha puesto en tu nombre. Tú eres bendición por la bendición que está en ti, por la extensión del nombre que Dios ha puesto en ti. Si estás pasando por algún problema, si estás viviendo por alguna situación adversa, cuando fueren abatidos dirás, enaltecimiento habrá. Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará por medio de su sangre a los que hemos confiado en Él. Esto está en Job capítulo 22, en los últimos versos. Vamos a estar tratando estos temas porque es cierto, necesitamos tener fe en medio de la tormenta. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Confiemos en el Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno porque tú estás en mí, porque tú estás conmigo. Bendiciones.